¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de los platos deliciosos que disfrutas en tu restaurante favorito? Te invito a un recorrido por la fascinante historia que ha dado vida a cada bocado y experiencia en este lugar único. Hola a todos, feliz semana. Bienvenidos al podcast Eco Español, el único lugar para perfeccionar tu pronunciación. Y si tú no me conoces, yo soy tu profesora, la señora Henson. Y sin más demora, vamos a empezar con la historia. En un bullicioso restaurante llamado El Bocadillo Sabroso, bullicioso es ruidoso, ¿ok? Un lugar donde hay ruido. Trabajaba un equipo excepcional. Marta, la gerente, siempre recibía los comensales. A los clientes de un restaurante también se les llaman comensales, porque comen, ¿ok? Así les llamaremos en esta historia, comensales. Con una sonrisa cálida y les decía, bienvenidos a nuestro restaurante. ¿Les gustaría una mesa para dos o prefieren una zona tranquila? La pareja emocionada respondió, nos encantaría una mesa cerca de la ventana, por favor. Mientras los llevaban a su mesa, Marta les dijo, claro, aquí tienen su mesa con vista al jardín. Si estás en la playa, puedes decir vista al mar. Ok, les traigo el menú o ya saben lo que desean. Los comensales, recuerdan los clientes, pidieron un momento para revisar el menú. Mientras tanto, en la cocina, Juan, el chef principal, estaba ocupado preparando los platos del día. De repente, repentinamente, se refiere a algo que ocurre de manera inesperada. Se utiliza para indicar que algo sucede de forma rápida o inmediata. De repente, se dio cuenta que le faltaban ingredientes para la receta especial. Dijo en voz alta, necesito más tomates y pimientos rojos para completar la salsa. Carlos, el ayudante de cocina, respondió, no te preocupes, iré al mercado y volveré enseguida con lo que necesitas. Mientras Carlos se apresuraba al mercado, Carlos corría al mercado a comprar las cosas que necesitaba. Mientras Carlos se apresuraba al mercado, en la mesa, los comensales preguntaron a Marta, ¿cuál es la especialidad de la casa? Marta les explicó, nuestra especialidad es el filete a la parrilla con salsa de champiñones. Ya traigo hambre. También recomendamos probar una ensalada fresca de la casa. Los comensales se decidieron por la especialidad y pidieron un dos, de cócteles de la carta. Cócteles de la carta son bebidas alcohólicas que contienen alcohol. Los comensales se decidieron por la especialidad y pidieron un par de cócteles de la carta.
Mientras tanto, en la cocina, Carlos regresó con los ingredientes necesarios. Juan agradeció y dijo: ¡excelente! Ahora podemos terminar la salsa a tiempo. Al salir de la cocina, Carlos vio a Marta atendiendo a los comensales y les preguntó: ¿necesitan algo más? ¿Está todo a su gusto? La pareja sonrió y respondió: todo está perfecto, gracias. Cuando terminaron su cena, pidieron el postre. Marta les ofreció: tenemos un delicioso pastel de chocolate y una selección de helados artesanales. Los helados artesanales son helados hechos con productos naturales. No son fabricados, no son de fábrica. Están deliciosos. Después de disfrutar el postre, Marta se acercó con la cuenta y les dijo: la cuenta está lista. ¿Prefieren pagar juntos o separados? Los comensales pagaron juntos y dejaron una generosa propina para el servicio excepcional. Antes de salir, se acercaron a la cocina para agradecer al chef Juan por la maravillosa comida. Juan, con una sonrisa, les dijo: gracias por venir. Espero que vuelvan pronto. Espero que vengan pronto. Es una manera de decir: regresen, ¿verdad? Visiten de nuevo. Coman aquí otra vez, otro día. ¿Ok? Espero que vuelvan pronto. En el bocadillo sabroso, el buen servicio y la comida deliciosa y el ambiente acogedor. Un ambiente acogedor es aquel que transmite una sensación cálida, confortable, agradable. ¿Ok? Es un espacio que invita a sentirte bienvenido. En el bocadillo sabroso, el buen servicio, la comida deliciosa y el ambiente acogedor siempre dejaban a los clientes satisfechos y con ganas de regresar. Bueno, muchas gracias, amigos, por escuchar este podcast. Los invito a suscribirte y quiero saber cuál es tu opinión acerca de esta lección. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó esta lección? Por favor, déjamelo saber. Déjame tu comentario y déjame tu sugerencia. Yo las tomo en cuenta, ¿ok? Y de esa manera, pues yo podré mejorar este podcast y traer un mejor contenido para ti, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Espero verlos de nuevo pronto aquí en tu podcast Eco Español.